Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde para todos quienes están en directo con nosotros aquí en una nueva conferencia de Mens Venilia International Group. Como saben, quienes han podido participar en algunas de nuestros eventos o conferencias online, hacemos estos eventos precisamente para poder invitar a los diferentes profesores de las diferentes certificaciones, cursos y formaciones que Escuela Europea Mens Venilia imparte en toda Latinoamérica. En este caso, hemos invitado a nuestro profesor titular de la certificación de formador de formadores, Edgar Marroquín, quien precisamente viene el día de hoy a comentarnos la importancia de las formaciones y cómo realmente poder tener esas formaciones de alto impacto, de calidad, de lo cual él tiene mucha expertise siendo profesor titular de la certificación y habiendo certificado a más de 200 alumnos en el tema de formador de formadores, tanto en Honduras como en Guatemala, pues nos puede hablar realmente con la autoridad que se merece de cómo realmente podemos hacer esta mejora si nos dedicamos a la capacitación, a la formación, al entrenamiento de otras personas y a transformar sobre todo la vida de las personas. Para eso está Edgar hoy acá. Para poder comenzar antes, primero quiero pedirles a ustedes que me puedan poner en el chat desde dónde nos están visitando, desde dónde se están conectando, si están en Guatemala, si están en Honduras. Si están en Honduras también pueden poner la ciudad, porque entendemos que hay gente que viene de San Pedro Sula, está en Tegucigalpa. Entonces aquí en el chat donde ya escribió Roxana, Luis, perfecto, Marvin desde Ciudad de Guatemala, Luis, ok, Pastora Pamela desde Tegucigalpa en Honduras, perfecto. Es un gusto, un placer tenerlos todas por aquí. Simplemente entonces mi recomendación, como toda conferencia, que tengan papel y lápiz, puedan apuntar sus preguntas, que vamos a tener un espacio para poder responder esas preguntas. Y antes de finalizar la conferencia, para esas preguntas y respuestas, vamos a también dar alguna información muy importante de la certificación internacional de formador de formadores, algunos beneficios para las personas que están conectadas en directo, tanto para Guatemala como para Honduras. Eso se los vamos a estar comentando en alrededor de los 30 a 45 minutos que vamos a estar directamente trabajando con Edgar. Así que sin más, Edgar, bienvenido nuevamente a las cámaras y a las grabaciones de Mens Venilia International Group. Vamos a ver si tenemos abierto el micrófono, Edgar. ¿Qué tal, Roy? Buenas tardes. Hay una ambulancia que está circulando acá. No sé si se escucha el sonido, pero buenas tardes a cada uno de ustedes que están conectados por medio de la plataforma Zoom. Saludo a Roy y también a Paola Carrasco, allá en Honduras, y a cada uno de los que están conectados en esta sesión, tanto en Guatemala como en nuestro hermano país hondureño. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre las claves para una formación efectiva en las organizaciones. Creo que ahora ya se escucha mejor. Para todos los que están acá, en primer lugar, el agradecimiento de poder compartir con ustedes y estar una vez más en una conferencia que nos permite poder tocar, si quieren, de una manera rápida por el tiempo que tenemos, pero no por ello, que no sea constructiva y que nos genere un aprendizaje significativo. El tema de la formación, que es algo que es mi pasión, ¿sí? Y está alineado a mi propósito de vida. La formación y la capacitación es definitivamente uno de los recursos más importantes que poseen las organizaciones para poder desarrollar las competencias de sus colaboradores, esto con el fin de poder optimizar sus capacidades y que sirva también para un desarrollo personal, pero también desde el punto de vista de las empresas, que dicha formación y evolución y esa mejora de las competencias también suponga un rédito y una rentabilidad dentro de las propias organizaciones. Ya sea que se mejoren procesos, se mejore un clima organizacional, aumente la productividad y por ende la rentabilidad también de la organización, independientemente del giro comercial a que se dedique. Creo, y la semana pasada hablaba precisamente en una formación docente, esto que impartía un conjunto de profesores de un centro educativo acá en el país, y les preguntaba sobre la importancia de la formación y sobre la importancia también del papel del formador o del maestro, que de una u otra manera en nuestra vida nos los hemos topado. Entendamos que detrás de un ingeniero, que detrás de un abogado, que detrás de una persona que no necesariamente es profesional, pero que ha emprendido y tiene un negocio, de un médico, hubo antes un maestro que le enseñó desde las primeras letras
hasta la importancia de poder relacionarse y generar habilidades sociales con sus pares. De ahí que desde nuestra niñez, la figura del docente, la figura del maestro, del profesor, que no necesariamente es lo mismo, ha adquirido una relevancia en nuestras vidas. Esa formación y ese aprendizaje no se quedó únicamente en nuestra infancia, sino conforme fuimos creciendo, también la educación, esto es dentro de un proceso formal, pensum, con instituciones educativas, también tuvo una importancia directa con cada uno de nosotros. Sin embargo, una vez que fuimos parte de ese proceso productivo en una sociedad, esto es, empezamos a laborar, también nos dimos cuenta sobre la necesidad de poder aprender más. Y esto con conocimientos y sobre todo desarrollo de habilidades prácticas que hicieran una mejora significativa en nuestro desempeño en las organizaciones. De ahí la importancia de la formación y capacitación en las empresas. Sin embargo, en conferencias anteriores he tocado este tema y posiblemente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en un proceso de formación y capacitación, puede ser en esta organización en la que actualmente laboras o en una anteriormente, y los resultados no necesariamente fueron satisfactorios por diversos factores. Desde el punto de vista de las empresas, hay algunas, no todas, hago la aclaración, donde quizá no tienen muy bien definido el área de recursos humanos y la importancia de la gestión humana organizacional, que a menudo acuden con uno para que uno dé una charla, un término que yo le digo a mis alumnos en la certificación. No me caso mucho con ello, aunque entiendo a qué se refieren las personas que lo solicitan. El detalle es que charla como tal es una simple conversación y eso lo podemos hacer con cualquier persona. Ahora, si hablamos de un proceso de capacitación que me permita mejorar las competencias de mis trabajadores, esto es, atendiendo por necesidades específicas y con objetivos también claramente determinados, eso es otra cosa. Aquí hablamos de un proceso de capacitación estructurado y, repito, que pueda satisfacer las necesidades que la organización requiere. Personas que den charlas, hay muchas. Personas que se inclinen por procesos. Esto es el tema de las conferencias, un tema que ahorita está muy sonado en algunas escuelas en distintos países, donde hay una cierta motivación de las personas de ser conferencistas, de repente dictar conferencias, charlas, seminarios. Pero a ver, la conferencia como tal es una técnica de animación grupal, ¿sí? Y casi siempre es unidireccional. Esto es, un conferencista está frente a un auditorio, frente a un público respectivo, desarrolla un tema, no necesariamente hay una interactividad o una interacción con las personas del público, termina el tema, dependiendo qué temas son los que se aborden. Muchas veces desde el plano anglosajón la figura del conferencista pareciera de un showman o de una showgirl, que la intención es poder suscitar ciertas emociones y bueno, pasa del espectáculo al show, las personas le aplauden, fin del evento. La figura de un formador va más allá, y esto lo he repetido también en distintas conferencias. Un formador puede ser un excelente conferencista también, pero un conferencista no necesariamente es un formador, porque la figura del formador adquiere una relevancia porque dentro de sus múltiples funciones es la de persuadir, interpelar, cuestionar. Y esa palabra de persuadir significa poder botar las barreras, muchas de ignorancia, dos, de creencias limitantes, que impiden que las personas adquieran un nuevo aprendizaje que les permita generar un nuevo comportamiento. El conferencista no necesariamente llega a ese punto. El conferencista está casado con un mensaje en particular, transmite la información, punto. Ya lo que la persona quiera recibir o no quiera recibir, no necesariamente lo evalúo, ni lo cuestiono, ni lo confronto. En el caso de los formadores, la idea es que si alguien, en este caso, quiere mejorar una competencia, posiblemente hay ciertos factores que le impidan mejorar esa competencia y esos factores tienen que ver mucho con lo mental, con lo psicológico. De ahí la importancia de la preparación y la formación de un formador, que va más allá, repito, que la mera transmisión de un mensaje. Eso cualquiera lo puede hacer. Algunos pueden tomar un material, simplemente algunos memorizarlo y exteriorizarlo. La forma como lo hagas también requiere un arte aparte, que lo vamos a hablar en esta conferencia. Pero en el caso del formador, es el manejo del grupo.
es tener la habilidad y la agudeza perceptiva de poder captar mediante el lenguaje verbal de tus interlocutores, de tu público y el lenguaje no verbal, las distintas creencias, ya sea potenciadoras o limitantes, que pueden generar un aprendizaje significativo o bien lo pueden bloquear o lo pueden limitar. Cuando hablamos de claves efectivas para una formación en la organización, y aquí quiero compartir la pantalla, solo quiero enseñarles una pequeña presentación. Si en este momento ven mi pantalla, la número 1, yo partiría de las necesidades. Como formador, repito, y aquí también hay otra diferencia, a mí simplemente me pueden pedir una conferencia para que toque cierto tema. No conozco nada de la organización, no conozco sus necesidades, no conozco la integración del grupo, si es un grupo más o menos homogéneo, heterogéneo, no sé si son rangos de edad, cuánto tiempo tienen de elaborar juntos, pero si no conozco las necesidades específicas que la organización requiere en temas formativos, repito, posiblemente voy a dar una charla, una conferencia que puede suscitar cierta emocionalidad en el público, pero no necesariamente un aprendizaje. Ahora, si yo tengo la habilidad de vincular las emociones a un proceso de aprendizaje, eso sí es genial, porque ese aprendizaje va a perdurar en el tiempo, porque nuestra memoria tiene esa capacidad de quedarse con aspectos donde nuestras emociones hayan sido vinculadas. Y si esas emociones están alineadas a un proceso de aprendizaje, esto es, que modificó en algo mis conductas y comportamientos, eso es genial, ¿sí? Sin embargo, no puedo diseñar un plan de formación cuando ni siquiera he planteado o ni siquiera le he preguntado a la organización respectiva qué necesidades puntuales tiene. Para eso muchas empresas hacen los famosísimos DNC, o los famosísimos diagnósticos de necesidades de capacitación. Hay muchas técnicas para hacer un diagnóstico de necesidad de capacitación. Lo importante es que la organización o la empresa tenga claro qué es lo que necesita, qué es lo que requiere en materia formativa y de capacitación. Tomen en cuenta que las empresas en el área de gestión humana organizacional regularmente tienen un presupuesto que se les asigna a este rubro. Recursos humanos va más allá de comprar bolobans o croissants al momento de las reuniones, va más allá de celebrarle el cumpleaños a cada uno de los colaboradores y manejar la planilla y tramitar algunos aspectos relacionados al seguro social. Recursos humanos también tiene la importantísima misión de poder generar proyectos, programas de formación anuales que respondan a necesidades específicas para el cumplimiento también de objetivos claros y definidos que la empresa quiera alcanzar con sus colaboradores. Pongo un ejemplo. ¿Por qué la importancia de la formación? No todas las empresas tienen estructurado también de una manera ideal el proceso de atracción, selección y contratación de trabajadores. De hecho, no todas las empresas manejan perfiles del puesto. Esto es, que se haga un listado de las competencias específicas que yo requiero de determinado trabajador para que ocupe una determinada plaza de trabajo. Si no hay una descripción de competencias, corro el riesgo de contratar solamente a alguien porque hice una medio entrevista, le contrato, sin embargo, con los meses me doy cuenta que esa persona no tenía las habilidades que se requerían para el puesto. La pregunta es, ¿qué falló? Pues ya te pongo un ejemplo, el proceso de atracción, selección y contratación de personal. Y ese proceso empieza, para personas que tienen conocimiento de ese tema, saben de qué estoy hablando en ese sentido, con la requisición. Esto es cuando una persona dentro de la organización le requiere a recursos humanos, necesito que contrates a una persona que tenga esta cantidad de competencias, experiencia, ¿de acuerdo? Ya con esa requisición, recursos humanos inicia el proceso de atracción, selección, ofertando la plaza de trabajo y recibiendo los currículums y las hojas de vida de los que aspiran para optar a ese cargo en esa organización. Sin embargo, no todas las empresas funcionan de esa manera. Y cuando me doy cuenta que esos trabajadores no tienen las competencias, aparece una disyuntiva. ¿Le despido? O por el contrario, le formo. Le capacito para que pueda desarrollar esas competencias que yo necesito. Ese es un escenario.
El otro es que sí hubo un proceso ideal dentro del reclutamiento del personal, contrato al trabajador, tiene las competencias, sin embargo, por necesidades emergentes, requiero que este colaborador desarrolle otro tipo de competencias, ya sea porque va a aspirar a un puesto mayor dentro de la organización o porque simple y sencillamente derivado de las condiciones del mercado o situaciones sociales o económicas, el puesto necesita que se capacite en otras áreas y adquiera otros conocimientos. También es válido, ¿sí? De ahí la importancia de la capacitación dentro de las empresas. Desarrollar las habilidades, pero para eso debo de tener claro cuáles son las necesidades específicas. ¿Qué competencias específicas quiero yo que pueda desarrollar determinado trabajador? ¿Cómo voy a medir ese desarrollo? ¿Cómo voy a medir ese aprendizaje? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto le va a costar para la empresa poder pagar un plan de formación o capacitación? Pero ese es el punto número 1. La clave número 2 para una formación efectiva, el número 1 es primero que el formador tenga conocimiento de las necesidades específicas de la organización que requiere sus servicios. Número 2, que la formación que yo como capacitador voy a impartir también le genere una rentabilidad a la empresa. Estarán de acuerdo conmigo que muchas empresas por ahí son un poco reacias al proceso de formación, no todas, porque la pregunta muy válida que se hacen es, ok, yo voy a invertir en ustedes 10,000 quetzales o 30,000 empiras por este taller o estos 2 talleres de formación que usted me ofrece. La pregunta que ellos hacen es, ¿dónde veo el retorno de la inversión? ¿En qué me va a ser útil? De ahí la importancia que nosotros también podamos aportar un valor agregado, que vamos a hablar más adelante, para que al final la misma organización pueda medir los resultados de dicho proceso de formación. Ejemplo, si voy a capacitar a un equipo de ventas o las llamadas fuerzas de ventas, ustedes saben que ese tipo de colaboradores trabajan por metas y KPIs específicos. Hay indicadores claros y son cuantitativos. Si mi equipo se le está solicitando que en materia de ventas generen un promedio de 100,000 quetzales mensuales, ese es su indicador. ¿Ya? Está más que claro. Después de un proceso de formación, se infiere que cada una de las personas que representan o integran esa fuerza de ventas puedan mejorar sus habilidades, por ende sus técnicas, sus comportamientos para ser más productivos. La lógica también me dice que siendo ellos más productivos, con nuevas estrategias, nuevas habilidades y mejorando esos comportamientos, vendan más. Y al vender más, obviamente superan las expectativas, esto es, superan ese indicador que tienen y entonces se ve, en este caso, los frutos de ese proceso formativo. Tradicionalmente a las formaciones se les ve como un gasto para algunos de los empleadores o de los patronos en las empresas. Y en cierta manera sí lo es, porque evidentemente va a haber un egreso de parte del presupuesto de la organización por este servicio que se va a adquirir. Pero también se habla que es una inversión, porque lo que buscas es mayor productividad y rentabilidad en tu equipo de trabajo. Vaya, que haya una mejora sustancial. Una de las claves de una formación efectiva es que precisamente las formaciones puedan percibir y medir esa rentabilidad. Que efectivamente lo que pagó e invirtió por las formaciones supuso un rédito, supuso una ganancia, supuso un desarrollo, una mejora, desde el clima organizacional hasta indicadores puntuales, como les menciono, en este caso, aumento de los ingresos. Estas claves las estoy mencionando de manera rápida porque me quiero enfocar en la última clave que nos compete a nosotros como capacitadores, específicamente de lo que nosotros presentamos a las organizaciones y el arte de formar. Una tercera clave es que la formación que tú desarrolles genere una utilidad en la organización. Y aquí quiero poner un ejemplo. Algunos creen que forman, repito, porque solamente van a dar charlas. No hay una interacción, ni siquiera confronté cuáles son las creencias que imperan dentro de la psique, esto es dentro de la mente de los trabajadores. Y a ver, hago un paréntesis aquí. Algunos creen
que solamente porque yo dé una charla, eso necesariamente va a generar cambios en los comportamientos de los trabajadores. La charla como tal, no. Lo que genera los cambios en los comportamientos es cuando el formador tiene la habilidad de persuadir y cuestionar la estructura mental de los trabajadores que provocan los comportamientos que la organización desea cambiar en dichos colaboradores. Lo digo en otras palabras. Las personas en las empresas reflejan, manifiestan consciente o inconscientemente lo que han aprendido desde pequeños y está acá, oculto dentro de esa memoria profunda o esa mente inconsciente. En otras palabras, si yo deseo que los colaboradores modifiquen comportamientos, cambien la forma, cómo se comportan, cómo se conducen dentro de una organización, necesariamente el trabajador tiene que primero aprender a identificar cuáles son las creencias o pensamientos que motivan la forma, cómo se emocionan, cómo hablan y se comunican y cómo se comportan. De ahí la importancia de una formación efectiva. Eso le llamo yo una formación efectiva. Vaya, que se vean cambios, pues, que se vean cambios. Yo cuento esta anécdota y muchos de mis alumnos se recordarán de ella. Y hace muchos años un sacerdote, recuerdo yo, conversaba conmigo y con otro grupo. Yo tenía aproximadamente unos 20 años. Y él contaba que él decía que él era muy enojado. Y que en los servicios, pues literalmente con el ceño fruncido y con cara de un perro bravo. Ya él así se definía. Sin embargo, él recuerda que después de un servicio religioso, él tenía prisa, bueno, la gente iba saliendo del templo, y él se incomodó porque vio que una anciana aún estaba dentro del templo y no salía, y él tenía prisa. Y él contaba que con ese carácter, ese sentido del humor malhumorado, le fue a decir, vea, sálgase por favor, que tengo prisa y tengo que irme. Lo hizo de una forma no necesariamente la más amable posible, y él confiesa que fue derivado de ese carácter pésimo que él decía que tenía. La anciana le dice, sí, con mucho gusto, me voy a salir. Solo una pregunta le dice, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Y dice que él, más molesto, porque es como decir, pues que no está viendo que soy sacerdote, pues ya me lo le hacía así, ¿verdad? ¿Qué le pasa a usted? Obvio, se molestó y le dice, sí, obvio que creo en el Espíritu Santo, y le responde así de manera molesta. Y él contó que la señora, sin inmutarse, le dice, gracias, padre, para la próxima, que se le note en su rostro. Pase feliz día. Y se fue el anciano. Esa historia le quedó marcada a él, y él cuenta que sin lugar a dudas fue el mayor aprendizaje que él pudo tener en la vida, y no vino de un seminario, ni de las altas autoridades eclesiásticas, ni una revelación divina. Simplemente fue una persona sencilla, humilde, que le enseñó una gran verdad. Dices que crees en algo, que se te note. Tan simple, que se te note. En pocas palabras, que haya coherencia. La coherencia es cuando hay una armonía entre lo que dices creer y tu comportamiento. La incoherencia es cuando hay un conflicto entre creencia y comportamiento. Cuando nosotros formamos y capacitamos, buscamos que el colaborador identifique su sistema de creencias y si éstas son coherentes con los comportamientos que tiene dentro de la organización. Tan simple como eso. ¿Sí? De ahí la importancia que una de las claves para una formación efectiva es que ese proceso formativo genere una utilidad para el colaborador y también para la organización. Y esa utilidad va más allá de una exposición teórica. Supone también un entrenamiento que le permita a la persona practicar, hacer actividades que le permitan un aprendizaje experiencial. No solamente es escuchar a un conferencista, a una persona que habla. Si yo quiero modificar un comportamiento, primero tengo que identificar esa estructura mental y después con técnicas y ejercicios prácticos que me permitan poder materializar ese conocimiento que estoy recibiendo de manera teórica, para que al final, al igual que al sacerdote, se me note. Las organizaciones te van a volver a llamar cuando ellos perciban que sus colaboradores tuvieron mejoras significativas.
en su forma de comunicarse, en la forma de relacionarse, en la forma de poder trabajar, en la forma como se comportan entre sí. Y esto es porque se les nota, se les nota. Y una de las formas para poder evaluarlo es la entrevista, ¿de acuerdo? Desde un carácter cualitativo. Entonces, ¿quieres desarrollar una capacitación que sea efectiva? No te cases solamente con reproducir un conjunto de conceptos, definiciones, elementos, características, sino también permite que el colaborador dentro de ese proceso formativo sea un sujeto activo de su propio aprendizaje, no un sujeto pasivo. ¿Se entiende lo que digo? Esto corresponde a una educación tradicional y que se ha visto hasta en las universidades, donde la clase magistral sigue siendo el recurso más importante. ¿Qué significa esto? El docente habla, los alumnos no participan, no debaten, no discuten, simplemente reciben cierto conocimiento. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo saber que ese conocimiento tiene la capacidad de mejorar algo en mí? Y si vemos el concepto o las definiciones de aprendizaje, hay una que en lo personal me gusta mucho y supone un proceso dinámico que permite a las personas modificar comportamientos o inhibir otros que no me sean útiles. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de aprendizaje, no, como diría la gran gurú y maestra en filosofía Alicia Villarreal, no tropiezo de nuevo y con la misma piedra. ¿Ya? Si yo tropiezo con la misma piedra, significa que poco o nada he aprendido. Aprender significa mejorar, evolucionar, que algo cambie en mí y que se me note ese cambio. ¿De acuerdo? La siguiente clave para una formación efectiva es poder desarrollar competencias específicas. ¿Qué significa eso? Por favor, pon mucha atención. Para algunos este tema les es familiar. La competencia tiene una estructura triple. ¿Y esta estructura triple cuál es? Saber, saber hacer y saber ser. Cuando hablo de competencia me refiero a una habilidad, a una destreza. Entonces, si una empresa me pide a mí un proceso formativo que a su vez coadyuve a que los colaboradores mejoren competencias, lo que me están pidiendo en el fondo, y tal vez la organización ni siquiera lo sabe, pero tú sí lo vas a saber si eres un formador de excelencia, es que esa capacitación tenga la capacidad de incidir en esa triple estructura de esa habilidad. Saber son los conocimientos que tiene la persona con relación a ese tema en la cual va a ser formada. El saber hacer es si sabe ejecutar, si sabe realizar lo que dice que sabe. ¿Se entiende esto? Esto es la cuestión práctica. Y el saber hacer se refiere a la conducta y a los comportamientos que se espera que los colaboradores mejoren. En pocas palabras, una formación efectiva tiene la capacidad de poder mejorar y desarrollar lo que las personas saben, intelectualmente hablando, en conocimientos, mejorar sus destrezas y que tengan la capacidad de aplicar en una situación práctica, tanto en su vida personal como en la organización, lo aprendido. Y por último, que dicha formación tenga la capacidad también de producir cambios en la forma como se comportan dentro de una organización. Observa que una formación efectiva tiene la capacidad hasta mejorar climas organizacionales y hacer culturas organizacionales también más efectivas, más dinámicas y sobre todo más útiles para la propia organización. Y aquí abro un paréntesis y me gustaría poder leerles a ustedes. Voy a parar aquí la presentación. ¿Qué es clima organizacional? Así de manera rápida. No lo busques en Google. Ahora con la inteligencia artificial es más fácil todavía. Simplemente quiero calibrar qué sabes tú. ¿Qué es un clima organizacional? Ya, de hecho, la palabra clima ya te dice mucho. Y organizacional, pues también. Simplemente es una unión de significados en este caso. Pero alguien que me puede abrir el micrófono si quiere o puede escribirlo en el chat. ¿Qué es clima organizacional? ¿Sí? Se habla mucho del clima organizacional dentro de las empresas. ¿Alguien me podría compartir para ustedes qué es clima organizacional? El ambiente.
El ambiente, gracias Claudia, el ambiente imperante, las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla el trabajo dentro de una organización. María Cristina Díaz, permítame leerles. Facilidad de recursos para poder hacer mi trabajo, el ambiente que se desarrolla en la empresa, dice Marcela. María Cristina, el ambiente de una empresa y cómo se relacionan entre sí. Jessica Andrade, el ambiente que a diario se vive. Genial. Nosotros entendemos por clima aquellas condiciones atmosféricas o ambientales que nos permiten, dentro de un territorio determinado, saber la temperatura o las condiciones atmosféricas también que van a permitir que haya determinado o reine un ambiente dentro de determinado territorio. En la organización funciona exactamente lo mismo. Lo único que le vamos a agregar es que supone que ese ambiente es el que va a predominar dentro de la propia organización. Mario Vázquez, los diferentes aspectos que involucran las relaciones en un ambiente laboral. De hecho, gracias Mario, ese ambiente tiene la capacidad de condicionar o influenciar de una manera directa la forma como las personas se llevan entre sí. Y por favor, síganme la línea. Ese clima organizacional también impacta en el grado de satisfacción laboral. ¿Y cuál es la satisfacción laboral? Es esa percepción psicológica, emocional que tiene un colaborador en su sentido de pertenencia con relación a la empresa. El grado de satisfacción que tengo yo de pertenecer a esa organización, el cómo me siento trabajando acá, en palabras más sencillas. Gracias, Karin, el entorno laboral que se percibe directa o indirectamente por los empleados. Y ahorita que decía Karin, eso que se percibe directa, un indicador es el grado de satisfacción. Si una persona se siente satisfecha en su trabajo, se siente empoderada, existe ese compromiso o lo que en la doctrina se le conoce como el engagement, el grado de compromiso que tengo yo con la empresa, eso es una consecuencia lógica de un excelente clima organizacional regularmente. Y también ese clima organizacional posiblemente ha sido influenciado fuertemente por procesos formativos que se ciñen dentro de la organización. Tú eres hábil seguramente en muchas cosas. Y también estarás de acuerdo conmigo que esa habilidad la desarrollaste en la medida que practicaste y que también aprendiste, te formaste. ¿Sí? La lógica me dice entonces que si en la organización yo quiero que mis colaboradores sean más hábiles en algo, ejemplo, hasta relaciones sociales básicas y complejas, pues también les puedo formar en eso. ¿Sí? No necesariamente si una persona cumple con determinadas competencias, y por eso le contraté, no necesariamente esa persona tiene todas las competencias que voy a requerir en el futuro para este colaborador. Además que los procesos de formación permiten actualizar conocimientos, mejorar habilidades, supone también una apertura creativa ante los distintos cambios que se dan dentro del entorno o el mercado laboral. Un ejemplo de esto fue el COVID. Para nadie es un secreto que muchas empresas tuvieron un embate económico negativo en la época del COVID. Sin embargo, hubo otras que mostraron un pensamiento flexible, una capacidad de visionar y una resiliencia organizacional que les permitió salir avantes ante esa necesidad emergente. Nilda, yo estoy a punto de contratar personal. ¿Algún tip al momento de realizar la entrevista para así hacer una mejor elección del personal? Gracias, Nilda. Por favor, recuerden esa pregunta que Nilda va a hacer, lo que me está haciendo, porque es interesante la pregunta que está haciendo ella. Solo antes quiero cerrar con esto. Dentro de las 5 claves para una formación efectiva. En un momento respondo, Nilda, a esa pregunta. Entonces, entendamos, una cuarta clave para una formación eficaz, desarrolla competencias. ¿Ya? Entendiendo que mi formación tenga la habilidad de tocar esos 3 aspectos. El saber hacer y el saber ser. Y la última clave para una formación efectiva es que tu formación, tu capacitación tenga un factor de diferenciación. Cuando hablamos de factor de diferenciación, esto viene de competencias o estrategias genéricas de competitividad. Y una de esas estrategias es el factor de diferenciación. ¿Qué significa eso? ¿Qué aporto yo de distinto
a otros formadores o capacitadores que hay en el mercado. ¿Por qué la empresa tendría que contratarme a mí para capacitar a su personal y no a otra empresa o a otro formador que trabaja como freelance o en forma independiente? ¿Por qué tendría que contratarme a mí? ¿Qué tengo yo de especial en mis formaciones? ¿Cuál es el valor agregado que yo aporto en mis procesos de capacitación? ¿Es cómo conecto yo con el público? ¿Es cómo yo provoco un aprendizaje significativo en los colaboradores? ¿Son las técnicas de animación grupal las que te hacen diferente? ¿Es el contenido teórico que tú manejas? ¿Tu sapiencia, tu experiencia, tu sabiduría? La forma como evalúas tú el aprendizaje, la forma como haces rapport con las personas, tus historias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entiende que para que haya un factor de diferenciación, y esto no funciona solamente en el caso de las formaciones, cualquier empresa que ofrezca un producto y un servicio, necesariamente tendría que hacerse esa pregunta. ¿Cuál es mi factor de diferenciación? ¿Por qué los clientes tendrían que venir conmigo a comprar hamburguesas si hay 20 restaurantes que venden también hamburguesas? ¿Qué hace mi hamburguesa diferente? ¿O qué hace mi servicio o calidad con el cliente que sea diferente? Entonces, en el campo de la formación, no solo se trata de llevar mi computadora a hacer un PowerPoint, transmitir algunos conocimientos ya. Entiende que las empresas se van a casar más contigo en la forma como capacitas, precisamente por ese factor de diferenciación que te hace que resaltes, que destaques por el resto de formadores, ¿ya? Y un factor de diferenciación genial puede ser por los cambios y resultados evidentes que hay en las organizaciones después de un proceso formativo en el cual tú te viste involucrado. No porque tú hagas magia necesariamente, sino porque también entiende que hay un porcentaje que depende del público para poder hacer sus cambios, y eso lo tenemos claro. Pero también depende de la capacidad de persuasión del formador. ¿Cómo hacer un análisis de las necesidades de la empresa para planificar capacitaciones para los empleados? Ok, ahorita voy a responder esa pregunta. ¿Se entiende esta última clave? Esto es cómo preparas tú tus capacitaciones. ¿Qué tan creativas son? ¿Ya? Algunos formadores, y yo los enseño en el formador de formadores, tienen el concepto erróneo de que las técnicas de animación grupal son solamente juegos para perder el tiempo. Error garrafal. Las técnicas de animación grupal, en primer lugar, no solo son juegos. Y en segundo lugar, tienen la capacidad de dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que a través de lo emocional las personas puedan aprender de una manera más efectiva, porque involucran emociones con aprendizaje y en el juego les permite desarrollar habilidades a nivel de comportamientos que les van a permitir generar cambios más significativos y sobre todo permanentes. Solo por ponerte un ejemplo. Otro factor de diferenciación es la calidad del material que tú reproduces, la calidad del material que tú presentas en tus capacitaciones. A ver, lo importante es que tú sepas para qué eres bueno en materias formativas y de capacitación, qué áreas de mejora necesitas trabajar más, para que así tus talleres, los procesos de formación que impartas, impacten de tal manera que te vuelvan a llamar. ¿Sí? Y posiblemente tú cobres un poco más alto que el mercado, pero te van a llamar a ti, ¿por qué? Por la calidad de tu trabajo. Pero entiende también que para poder ofrecer ese tipo de servicios debes de formarte tú. Y no solamente, yo soy conferencista porque fui a una escuela que en 2 horas me forman. No necesariamente es así. Detrás de un formador hay un proceso de autoformación consciente que busca una mejora de las habilidades también como formador. Quisiera hacer un tiempo ahorita para responder algunas de las preguntas que me han hecho. Aquí quiero regresar. Así lo que mencionaba Nilda. Yo estoy a punto de contratar personal. ¿Algún tip al momento de realizar la entrevista para hacer una mejor elección del personal? Bueno, ignoro, Nilda, cuál es el proceso de contratación o cuáles son la serie de filtros por las cuales una persona que aspira a poder trabajar dentro de tu organización tiene que pasar para poder obtener la misma. Pero me hablas de la entrevista y la entrevista es quizá uno de esos filtros, aparte de pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, etc. Pero en el caso de la entrevista,
en Nilda hay una entrevista que se llama entrevista STAR. Y la entrevista STAR se difiere a otro tipo de ejercicios dentro de la gestión humana, por ejemplo, el assessment. El assessment muchas veces pone al colaborador a que imagine un caso o un escenario hipotético y que ahí te lo resuelva. Ejemplo, imagine que usted es el líder de un equipo de 20 personas y tiene que aumentar en un 20% las ventas durante este mes. ¿Qué haría usted? Me está preguntando por algo hipotético que yo lo imagine en ese momento. ¿Es válido el assessment? Sí. Permite también creatividad dentro de las personas y medir conocimientos y experiencia. Pero también está la entrevista STAR. Y la entrevista STAR tiene la peculiaridad que me pregunta por cosas que sí ya hice, no que imagine o suponga, sino que ya hice. Ejemplo, a veces son hasta 3 o 4 preguntas en una sola. A ver, quiero que por favor me diga cuál fue su último trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo liderando un equipo de trabajo? ¿Cuántas personas lideró? ¿Qué fue lo que le requirieron? ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvo? Ejemplo. ¿Qué me está permitiendo la entrevista? Medir lo que efectivamente yo hice, el nivel de expertise que tengo. Y también, Nilda, depende de la calidad de los entrevistadores. Esto es que tengan la capacidad también de reconocer lenguaje verbal y no verbal. También te vas a dar cuenta si esa persona está hablando con asertividad o está inventando, ¿sí? O efectivamente me está diciendo algo que trabajó y que realizó, ¿sí? Entonces, un tip, Nilda, sería eso. Y que también los entrevistadores, Nilda, tengan la capacidad de formarse en temas de lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿sí? Existe una estadística y según estudios de la Universidad de Florida, de que hay un sesgo en el entrevistador, por ejemplo, y esto lo comparan con el efecto halo, y es que algunos entrevistadores se casan más por la apariencia física de las personas que aspiran a un puesto que a la formación o la comprobación de lo que saben. No lo digo yo. Los estudios de la Universidad de Florida han validado que hay un alto porcentaje de entrevistadores que se casan más por la apariencia de la persona que por sus conocimientos. Entonces, de ahí la importancia también de formar a los entrevistadores, Nilda. Uno, y dos, como te digo, incorporar esta serie de instrumentos, por ejemplo, la entrevista STAR, que puedan medir lo que efectivamente la persona sabe hacer y que ya hizo. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Déjenme ver otra acá. ¿Cómo hacer un análisis de las necesidades de la empresa para planificar capacitaciones para los empleados? Mario, para eso existen los DNC, la detección de necesidades de capacitación. Ese servicio puede ser externo, esto es que una empresa que trabaja eso llegue a la organización para hacer ese DNC, o que la misma organización realice esa detección de necesidades de capacitación. Puede ser por áreas, puede ser por departamentos, puede ser por temas, puede ser por problemas, ¿ya? Hay hasta 3 o 4 formas de hacer un DNC, ¿sí? Repito, puede ser por problemas, por personas, por temas, y simplemente es poder enlistar cada una de esas necesidades para después plantear los objetivos y qué se espera también de las competencias una vez trabajadas esas necesidades, para qué se espera que el colaborador pueda hacer o desarrollar una vez alcanzada dicha formación. Pero los DNCs pueden ser internos, repito, como también pueden ser realizados por empresas que se dedican específicamente para eso. ¿Esas actividades grupales se pueden terminar con preguntas? Por supuesto. La mayoría de personas cometen el error de hacer dinámicas y solamente después de la dinámica, ok, ¿les gustó? Sí, muy bien, continuemos. No. Un formador que tiene las habilidades necesarias de una simple técnica de animación grupal o llamada dinámica de grupo puede generar todo un aprendizaje significativo dentro del grupo porque se vuelve un facilitador del aprendizaje. Esto es, después de la técnica, cada persona comparte qué fue lo que vivió, qué fue lo que experimentó, qué fue lo que aprendió, cómo puede extrapolar ese aprendizaje dentro de su vida personal y en la empresa. Eso es formar. Eso es formar. Ya incluso el formador, repito, se vuelve un facilitador porque provoca que el mismo grupo empiece a interactuar y eso es genial. Quienes han sido mis alumnos sabrán de qué estoy hablando. Porque del mismo grupo yo puedo aprender y veo reflejado en el otro un comportamiento que a lo mejor yo puedo mejorar. Lo importante también es terminar dentro de las formaciones, ok, ¿a qué me comprometo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Cómo puedes medir? Ponle fecha, ¿sí?
Esto es clarificando los objetivos para que el proceso formativo no solo sea 45 minutos o 2 horas o 3 de entretenimiento en el cual las personas suspendieron sus trabajos para no hacer nada. No. Dentro del proceso formativo es que las personas también salgan con un compromiso específico de mejora. ¿Para qué? Para que se note, como le dijo esa anciana a ese sacerdote, el ejemplo que les hablé anteriormente. Marlene, ¿cuál es la diferencia entre formación y capacitación? Te lo explico muy fácil. La formación abarca distintas esferas de la persona humana, psicológica, económica, financiera, espiritual para algunos, mientras que la capacitación es ese proceso formativo, pero enfocado en las organizaciones para mejora de competencias. ¿Se entiende lo que digo? Yo me puedo formar en inteligencia emocional, no necesariamente estar en el trabajo. Me puedo formar en un retiro espiritual para poder trabajar, no sé, mi carácter o la forma como me comporto. Ahí me estoy formando. Pero la capacitación es, por ejemplo, el proceso de inducción que me da en una empresa. Esa es una capacitación. O cuando dentro de la misma organización me pagan un curso sobre pensamiento estratégico o manejo efectivo de reuniones. Ahí ya me estoy capacitando porque estoy desarrollando competencias, pero que me sirven dentro de la estructura laboral. ¿Se entiende esto? Mientras que la formación, el campo, el espectro es más amplio. ¿Se entiende eso, Marlene? Nilda dice, gracias. ¿Pueden repetir las 5 claves solo para retroalimentar? Ok, uno, ya que Abigail y si los demás me pusieron atención y hasta notaron. Quisiera ver que en el chat alguien me ponga las 5 claves para una formación efectiva. Vaya, pues les voy a ayudar. La número 1 son necesidades. ¿Sí? La número 1 es necesidades, Abigail. Ahorita vas a ver cómo el resto de compañeros que pusieron atención y anotaron te van a compartir. Espero yo que alguien anote en el chat las 5 claves. Nilda dice, mil gracias, y es de mucha ayuda, bendiciones y éxitos. Igualmente para ti, Nilda. Marlene, más que entendido, muchas gracias, muy bien. Alguien que responda a la pregunta de Abigail, ¿cuáles son las 5 claves? Muy bien, Evelyn. La número 1, necesidades. 2, ahí está, rentabilidad, gracias, Marlene. 3, utilidad. 4, competencias. Y 5, diferenciación. Gracias, Marlene. Eso responde a tu pregunta, Abigail. Número 1, necesidades, que yo sepa qué es lo que quiere la empresa. 2, rentabilidad, que la formación genere un rédito, una mejora significativa económicamente hablando en las empresas y también cualitativamente. 3, utilidad, que no solo sea teórico, sino que también mejore competencias prácticas. Número 4, que la formación trabaje la triple dimensión de la competencia, saber, saber hacer y saber ser. Y 5, que tu formación tenga un factor de diferenciación que la haga impactante, que la haga excelente, que las propias organizaciones quieran contratarte de nuevo. Esto es por la calidad de tu metodología, por lo que tú presentas tu formación, cómo diriges el taller, etcétera, etcétera, etcétera. Mario Vázquez, se puede decir que la capacitación es más teórica y dirigida a necesidades de la empresa y la formación es más teórica práctica dirigida a la persona y que genera un cambio positivo. No necesariamente, Mario, ambas pueden ser tanto teóricas como prácticas. Porque al final, imagínate una formación que tenga que ver con mejorar mi carácter. Al final tienen que haber cuestiones prácticas que me hagan alcanzar ese estado deseado que quiero. También hay indicadores ahí de tipo cualitativo que me permitan identificar que mi carácter está mejorando en ese sentido. En ese sentido, tanto la formación como la capacitación supone que también de un conocimiento teórico también tenga la capacidad de poder ponerlo en práctico en la vida cotidiana, en mi caso, o en la organización. Aunque también hago una aclaración a lo que me preguntaba Marlene. Hay empresas que hoy en día ya no solo capacitan, sino también forman en distintos aspectos de la persona humana porque entendieron que no trabajan con robots, trabajan con personas y entre la persona esté más desarrollada, más formada, emocionalmente más estable y también satisfecha en el lugar donde trabaja por los compensadores que recibe, los estímulos, etcétera, tanto económicos como psicológicos, se entiende que hay una mejora también para la organización. ¿De acuerdo? A ver, no sé si hay otra pregunta. Marvin, creo yo, levantó la mano. Sí, así es, Edgar, muchas gracias. Edgar, bueno, cuando hablaba sobre la diferencia entre una conferencia y una formación me llamó mucho la atención este tema.
Entiendo que una conferencia puede ser un tema de 10, 15, 20 o 30 minutos y por supuesto una formación va a llevar más tiempo y eso lo hace un servicio mucho más completo. Tú decías que en una conferencia alguien solo podría estar hablando o repitiendo o leyendo algo o algo que se aprendió. Ahora bien, la formación, mi primera pregunta es, ¿necesita más tiempo? Y dos, ¿necesita seguimiento a la formación para que realmente sea efectiva? Porque puede ser una formación de un día y también se puede quedar en el limbo después de 15, 20 días o de un mes. Tiene que haber un seguimiento. Esa es mi segunda pregunta. Y la tercera es una petición. Es primera vez que participo con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Cursos de formación y si los tuvieran, me gustaría tener un poquito más de información del pensum o no sé qué es lo que quedan, pero esa es la participación, Edgar. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Mucho gusto y bienvenido a esta nueva dinámica dentro de la Escuela Mens Venilia. Qué genial poder tenerte en esta sesión. Con mucho gusto, al final de la sesión, se puede abarcar el tema de qué ofrece, por ejemplo, la certificación que yo imparto, que es formador de formadores. Entrenar a personas que ya se dedican o que quieren dedicarse a formar y capacitar en la esfera donde lo quieran hacer, ¿ya? Y te puedo comentar algo de lo que del pensum de estudios con mucho gusto. La segunda pregunta, Marvin, que planteabas, coincido contigo. Puede haber una formación excelente, pero hay un error de las organizaciones. Y te lo pongo en qué sentido. A ver, la organización te puede dar a ti la tarea de que le des seguimiento también a ese taller que impartiste. O por el contrario, te contratan a ti solamente para impartir esos talleres y lo ideal sería que ellos le dieran seguimiento a ese taller formativo, que ellos pudieran medir mediante indicadores qué mejora hubo 2 semanas después o un mes después, qué cambio significativo hubo, por ejemplo, en el comportamiento de estos gerentes que se capacitaron, o a nivel cualitativo, si hubo una mejora significativa después del desarrollo de esas habilidades, por ejemplo, en la venta, y qué impacto tuvo económicamente hablando en la organización, o sea, si esos índices se superaron o no. Y creo que es una falencia, Marvin, y lo digo con toda honestidad, de muchas empresas que se casan solamente con, venga a impartirme el taller, pero no le doy seguimiento. Algunas sí que miden el impacto de ese aprendizaje después de haberse impartido. Y coincido, puede ser que se quede en el limbo, como que también hay una mejora significativa, pero ahí también debe haber un compromiso de parte de la organización, de poder darle seguimiento. Y, a ver, la mejor manera de darle seguimiento, Marvin, es poder crear un plan de formación. Ahí ya se ve un compromiso de una empresa. Te pongo ejemplo. Si en el DNC hubo 5 o 6 áreas de mejora que vale la pena tener una formación, y la empresa te dice, deme un taller y por favor toque los 5 temas en un taller, y para eso tiene 2 horas. ¿Qué sería más ideal? Mejor un proceso formativo por módulos, donde, a ver, en los primeros 2 meses vamos a tratar, y está bien que solo sea una capacitación por mes, no necesariamente puede ser una cada semana, eso depende del presupuesto, la visión y las necesidades de la organización. Ok, primer módulo, 2 meses, y aquí vamos a tocar este tema, por ejemplo. Segundo módulo, vamos a tratar este tema. Tercer módulo, los siguientes 2 meses, otro tema. Esa sería también otra forma de poder cubrir esas zanjas que hay para poder medir y darle seguimiento a una formación. Creando planes de formación anual es una sugerencia, ¿ya? Es una opción. ¿Y eso qué permite? Darle un seguimiento. A lo mejor el plan es solamente sobre un tema. Imagínate, Marvin, quiero que trabajemos medio año liderazgo. ¿Ya? Pero también deben de haber indicadores que me digan si hay mejoras significativas durante ese medio año. Y la primera pregunta, Marvin, no recuerdo cuál fue la que lo hiciste. No, también te decía que estaría interesado en el hecho de que si ustedes están dando estos cursos, estoy interesado en ver un poquito más a fondo. Que me puedan compartir. Pero, perdón, aprovecho para esto. Lo que a mí me llama la atención es, si yo me voy a formar como capacitador, los temas que una empresa me pueda pedir a mí son diversos, ¿sabes? Puede salir un montón. Y en mi ignorancia, en la ignorancia que hoy por hoy tengo, pienso que para ser capacitador tengo que tener al menos conocimientos de muchos temas. ¿Eso es correcto? O no sé si en la técnica que ustedes tienen que hacer, porque
O me tengo por que el especializar contrario, en ciertos temas. o por el contrario, te quieras especializar en uno. Al final, Marvin, la experiencia te va dando esa capacidad de poder interesarte y formarte en otros temas para que se amplíe el abanico o el catálogo de temas que tú puedes ofrecer. No por el hecho que yo sea formador, voy a decir, miren, puedo capacitar en 25 temas. Necesariamente tengo que comprobar mi experiencia en esos 25 temas, ¿sí? Pero por uno que empiece, por dos que empiece, por ejemplo, seguramente a lo mejor tú tienes conocimientos según la profesión que tienes o lo que te desempeñas, ahí ya tienes un área de expertise. En el caso de la certificación, lo que se te dan son herramientas metodológicas, psicológicas, mentales, de recursos que permitan que tus capacitaciones sean de impacto y que generen un aprendizaje significativo. ¿En qué te quieres especializar? Eso dependerá mucho de tu expertise, de tu interés, de tu vocación. Vocación viene del latín vocatio, que significa inclinación a. Y por supuesto, con el tiempo tú puedes seguirte formando en otras áreas, tomando otros seminarios, otros cursos, que te permita ya poder ofrecer esos temas a la organización. ¿Y cómo los vas a ofrecer? Con la metodología que se imparte en la certificación. No sé si me explico. Te damos la estructura para que tú puedas capacitar. Ahora, ¿qué quieras capacitar? Eso depende de ti. Los temas que quieras desarrollar, según tu expertise o los nuevos conocimientos que quieras aprender. Listo, gracias, Edgar. Y gracias a ti, Marvin. Cuando hablas de clima en el trabajo, la bonificación y comisiones mejoran el ambiente laboral. Claro, Evelyn, todo lo que son sistemas de prestaciones o compensaciones pueden tener un impacto positivo en las personas. Sin embargo, se ha comprobado en la gestión humana que no solamente el incentivo económico tiene la capacidad de generar esa satisfacción en los colaboradores. Un proceso formativo, recuerda que no todas las personas se motivan de la misma manera. Hay personas que les motiva mucho el dinero y hay otras que les motiva el aprendizaje. Hay otras que les motiva el desarrollo personal. Hay otros que les motiva, por ejemplo, la proyección social. Hay otros que les motiva poder desarrollarse dentro de la organización, etcétera, etcétera. Pero sí coincido. Un sistema de compensaciones saludable produce que las personas se motiven más y eso tiene un impacto también en el clima organizacional. Coincido contigo. La lectura ayuda mucho al capacitador, por supuesto. No consigo un formador que no lea. Eso es lo primero que les digo en la certificación. Por los que han sido mis alumnos no me dejan mentir. Dami, excelente y enriquecedora información. Muchísimas gracias, Dami. Está bien, yo voy a terminar acá. Cedo la palabra a Roy para que, por favor, quédense un par de minutos para poder responder también la pregunta que Marvin mencionaba sobre la certificación, cuándo inicia, en qué lugares es que se está ofreciendo. Pues de mi parte, solamente agradecerles su atención. Y nada, yo me quedo acá por si hay alguna duda. Dejo en uso la palabra a Roy. Bueno, perfecto. Para las personas que están preguntando, vamos a poner aquí la presentación con respecto a la certificación. Entonces, muy importante el tema de la certificación porque lógicamente esto nos conlleva a, imagínate lo que has escuchado, el poderlo llevar de una manera práctica, de una manera sencilla, como bien dice, con una metodología que te respalde, a saber que vas a tener la capacidad suficiente de poder hacer procesos de formación que sean de impacto y que verdaderamente cuando formes, aquellas personas puedan decir gracias porque a través de ti he podido conseguir este aprendizaje o he podido transformar mi vida, porque al final eso es lo que busca la formación de Mens Venilia. Existen muchas certificaciones, pero dentro de la filosofía de Mens Venilia, porque nos dedicamos a la capacitación, lo que buscamos es precisamente la transformación de la vida de las personas. Y eso es lo que Edgar va a poder enseñarte, esa capacidad que tú puedes tener de que esas capacitaciones no solamente sean dinámicas, no solamente sean capacitaciones que verdaderamente impacten, sino que también transformen a la vida de las personas. Y eso es lo que te invitamos, a que tú puedas verte, visualizarte, ya sea si trabajas para una empresa, que lo puedas hacer a nivel interno de tu organización, o si quieres dedicarte a nivel profesional, de manera externa, freelance en la capacitación, son de las cuestiones que vas a conseguir. Entonces, quiero que tomen nota para los diferentes países, porque claro, tenemos esta formación tanto para Guatemala como para Honduras. En Guatemala vamos a arrancar el formato que es todos los martes de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, arrancando el día 1 de agosto. En agosto estamos arrancando la certificación en este formato que son los días martes en Ciudad de Guatemala de manera presencial. Es un formato que dura 6 meses y estamos arrancando precisamente el 1 de agosto. Para Honduras, si tú estás en Honduras, ya sea en Tegucigalpa o en San Pedro Sula,
Tenemos el formato de un fin de semana al mes. Regularmente este fin de semana va siendo el primer fin de semana y el arranque es el 5 y 6 de agosto en la ciudad de Tegucigalpa. Esos son para que tomen nota dependiendo del país en donde te encuentres. Y sabiendo eso, pasamos entonces a los beneficios que tenemos el día de hoy para la certificación. Primero, es un descuento en la matrícula del 50% de descuento en la matrícula de inscripción, únicamente pagas la mitad de la matrícula, y luego en todas las mensualidades el 15% de descuento en todas las mensualidades. Además, si te inscribes el día de hoy, vas a recibir una colección de más de 30 dinámicas grupales. Estas 30 dinámicas grupales es un regalo que nosotros estamos haciendo en este momento para que tú puedas inscribirte y tener estas dinámicas que seguramente te van a ayudar muchísimo. Si ya lo tienes claro y quieres realmente formar parte de la próxima certificación, ya sea en Guatemala o en Honduras, te pedimos que puedas poner en el chat lo siguiente: tu nombre, tu teléfono y tu país, porque de esa manera nuestro equipo, ya sea en Honduras o en Guatemala, te va a estar contactando para poder darte la forma en cómo tú puedes participar y hacer de la próxima certificación, ser parte de ya esta gran comunidad, que de hecho es así, Edgar. Muchos alumnos son parte de esta comunidad que luego se quedan en contacto, aprendiendo, formándose con la escuela y siendo parte de todos estos alumnos que Mens Venilia está formando para transformar. Una manera que podemos transformar nuestros países es a través de la capacitación y la formación, y por eso es que lo estamos haciendo. Suyapa, respecto a precios, va a depender del país en donde estás. Entonces, es bueno que dejes tus datos porque hay unos precios que están en lempiras, hay unos precios que están en quetzales y lógicamente ahorita por el tema para no entrar en detalles en cada país, entonces en este caso está Paola, Cindy Paola en Honduras, que en este momento te puede dar información del precio específico para Honduras en lempiras. Lo mismo si estás en Guatemala, aquí también Rocío te puede dar información en este momento de los precios específicos en quetzales. Lo que tienen que tomar en cuenta es el descuento del 50% en la matrícula y el descuento del 15% en todas las mensualidades el día de hoy para poder hacerlo. Ya los cupos se están llenando, de hecho llevamos ya un 50% de la formación, eso seguramente vamos a tener el cupo lleno, para lo cual es importante, gracias Julián por poner tus datos, ahora mismo el equipo te contacta, pero es importante es esto, porque sí nos gusta trabajar con grupos en donde podamos realmente tener esa capacidad de poder personalizar los aprendizajes y eso es importante para que puedas tomarlo en cuenta en la decisión de tu formación. Así que bueno, de mi parte, pues simplemente pues agradecerles el hecho de que ustedes decidan, porque si están acá es porque seguramente ustedes tienen ese deseo de hacer cambios a nivel personal y hacer cambios a nivel de la forma en que capacitan y dan esa formación o quieren dedicarse a la formación. Y eso dice mucho de ti, porque si te vas a dedicar a esto, es que tienes que empezar por ti, formándote, porque no puedes empezar, o claro que lo puedes hacer, pero a prueba de error. Aquí te estamos dando el método para que no vayas probando y cometiendo los errores que muchas veces se cometen cuando tú lo haces solo, sin una formación, sin una orientación. Así que gracias, Karin, también, allá mandó el tema de los detalles. Claro que sí, Karin, se te va a estar dando los detalles para Guatemala. Y bueno, simplemente es eso, agradecer también a Edgar. Edgar, gracias por dedicar tu tiempo, espacio. Sabemos que estás con temas familiares y que ante esos temas familiares has podido venir a estar aquí con nosotros, como siempre, aportando para que los alumnos, los seguidores y toda la comunidad de Mens Venilia, tanto en Guatemala y en Honduras, puedan estar aprendiendo. Y esas claves que creo que son fundamentales para todas aquellas personas que nos dedicamos a la capacitación y a la formación. Edgar, muchísimas gracias. Gracias Roy, gracias a cada uno de ustedes. Tomen acción. Para las personas que se quieran dedicar en forma independiente, la capacitación y formación también genera ingresos y muy buenos cuando trabajas en empresas que están ávidas de conocimiento. Y solo quiero terminar con algo que dijo Roy. Nosotros formamos desde el ser para que haya una mejora en el hacer. Significa entonces que trabajamos desde la esencia de esa parte profunda y esa parte más valiosa de la persona para que tenga un impacto desde esa influencia de la identidad, de la esencia, en lo que tú haces, en este caso la formación. Creo que nos enseñaron mal la ecuación. Nos dijeron en un momento que somos en la medida que hacemos. Y primero tenemos que aprender a hacer para que eso tenga un impacto, inspire y dirija el hacer. Esa es la metodología que inspira nuestras certificaciones. Así que puedes generar un nuevo ingreso.
por medio de las formaciones también. Astrid Rosales, Guatemala. Astrid, si puedes dejar tu teléfono y tu correo también para que te podamos contactar. Solamente aparece tu nombre. Eso sería muy bueno para que sea más fácil contactar. Y nada, pues sería genial poder verles, conocerlos y poder hacer un trabajo del cual yo les digo a mis alumnos que yo garantizo el aprendizaje. No sé cuántos puedan hacer eso. En mi caso sí, yo puedo garantizar aprendizaje. Porque sé la forma como podemos trabajar y esto lo hago de manera empírica. Yo empecé a los 14 años formando grupos de jóvenes. Posteriormente, ya mi enfoque fue en las organizaciones y lo que actualmente hacemos junto con MENS Venilia. Así que no te voy a dar algo, no te voy a decir algo que no hago o que de repente lo aprendí hace 1 año o 2 años. No, hay ya bastante recorrido en ese sentido, ¿de acuerdo? Así que gracias Roy, gracias a cada uno y espero verlos pronto, ya sea en la sede de MENS Venilia Honduras como en la de Guatemala. Recuerden, en agosto inicia, así que toma acción, inscríbete. Tú no sabes, quizá esa decisión puede mejorar tu calidad de vida, tanto a nivel del ser, como también te permita poder generar ingresos que te permitan a su vez cumplir otro tipo de objetivos que tengan. Nuestras sociedades están ávidas de conocimiento y también de una formación genuina que tenga la capacidad de transformar estructuras enfermas de nuestra sociedad. Qué mejor que tu formación tenga esa capacidad de llegar a ese nivel dentro de las organizaciones o los grupos que formes, capacites. De mi parte, buena noche y gracias, Roy. Perfecto, Edgar, gracias. Bien, y a ustedes recordándoles siempre que Escuela Europea MENS Venilia estamos siempre comprometidos con el tema de la formación, en temas relacionados al coaching, la PNR, superación personal, temas empresariales, todo aquello que sea de utilidad. Recuérdense que estamos constantemente realizando estas actividades donde damos a conocer los cursos, las actividades en donde nuestros profesores aportan siempre un contenido valioso, porque con una idea, con algo distinto, con algo que tú puedas aplicar en este momento, nosotros sabemos que estamos cumpliendo con un propósito que la escuela siempre tiene, el hecho de que tú puedas aprender y poner en práctica los conocimientos que vayas adquiriendo. Recuerden entonces, la próxima semana también vamos a estar nuevamente con una nueva conferencia, hablando sobre coaching, hablando sobre programación neurolingüística, y si estás ya listo para el tema de formador de formadores, ya lo sabes, simplemente puedes poner tu nombre, tu teléfono y tu país, que con esto, desde la sede donde puedas estar, sí, Roxana, si puedes poner ahí nombre y teléfono y correo electrónico, entonces te vamos a estar atendiendo desde el país en donde estés. Así que gracias a todos y siempre sean bienvenidos a los eventos de Escuela Europea MENS Venilia. Un fuerte abrazo desde Ciudad de Guatemala, donde quiera que te encuentres, ya sea en Guatemala, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula o cualquier otro de los países que nos siguen en toda Latinoamérica. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.